Hola, soy Natalia Rodríguez. Hoy vamos a mirar qué son los derechos colectivos. En esta ocasión les voy a dar un contexto general para que aprendan un poquito del lenguaje de los derechos colectivos antes de entrar a definirlos individualmente. Lo primero que hay que saber sobre los derechos colectivos es que su titularidad normalmente no está en cabeza de una sola persona, está en cabeza de una colectividad. Por eso es que son derechos colectivos, porque no los puede reclamar para sí una sola persona. No puede hacerlo. Hay casos en los que ha pasado, por ejemplo, que hay personas que reclaman que ciertos derechos colectivos están ligados a los derechos individuales y han logrado, por ejemplo, tutelas. El ejercicio pues es arduo. Realmente los derechos colectivos se deben proteger, por lo menos en Colombia, por una cosa que se llama la acción popular, que no trataremos en este video, pero pues que ahí está. Entonces, ¿por qué hablamos de derechos colectivos? Lo primero que hay que decir es que son indivisibles. O sea, no hay forma de decir un poquito del medio ambiente colombiano es solo mío o un poquito del desarrollo sostenible. Para nada. Son algo que nos afecta y nos beneficia a todos por igual. Entonces, ¿por qué son indivisibles? Porque su violación causa un agravio no solamente al derecho colectivo, o sea, no a todos, sino también a los derechos pues, individuales de las personas. Cuando hay un daño al medio ambiente es un daño que le sucede a una colectividad. Son además interdependientes, su realización depende de la de otros derechos, y también hay muchos derechos que dependen de la realización de los derechos colectivos, por ejemplo, el medio ambiente sano. Cuando hay un medio ambiente sano, derechos como la dignidad humana y como la vida, como la salud, se ven potenciados. Entonces, eso es importante. Siempre hay una interdependencia de estos derechos con otros. En principio, no se pueden proteger de manera individual, como les había dicho, hay momentos en los que ha sucedido, hay tutelas que han declarado su protección, no están solamente en cabeza de un individuo, están en cabeza de un grupo de personas. Puede ser una nación, por ejemplo, puede ser una minoría, puede ser incluso un movimiento. Hay movimientos que exigen que se les reconozcan derechos colectivos y esto ha sucedido. Los titulares de los derechos son entonces titulares colectivos, como les digo, son comunidades completas, son naciones, etcétera. Ejercen un derecho sobre un bien colectivo, por ejemplo, el medio ambiente sano. El medio ambiente se compone sobre todo de ecosistemas, de servicios ecosistémicos, de procesos que suceden dentro de un ecosistema, pues todo esto es un bien colectivo y quienes ejercen el derecho sobre el medio ambiente, pues toda la nación colombiana en común. Es un interés del sujeto, ¿cierto? El sujeto tiene un interés que debe ser colectivo, no puede ser un interés particular, o sea, puede que a mí me interese como ambientalista que el medio ambiente sea protegido, pero eso no quiere decir que esto deje de ser un interés y un bien colectivo para ejercerse. Bueno, un poquito de historia de los derechos colectivos. Lo primero es que se conocieron en un principio como derechos de tercera generación. ¿Por qué? Los derechos de primera generación, que son los que nosotros conocemos como los fundamentales y los que internacionalmente se conocen como derechos civiles y políticos, por ejemplo, el habeas corpus, el voto, etcétera, fueron los primeros derechos que fueron reconocidos como universales en ciertos pues, instrumentos como la Constitución de los Estados Unidos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etcétera. Eran derechos que de hecho no eran universales, están en cabeza solamente de algunos, y bueno, fueron los primeros que después sí se reconocieron como derechos universales en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Los derechos de primera generación se caracterizan por ser derechos que casi que se autoejecutan, no hay forma de no decir, no, no puedo cumplir este derecho, no hay dinero, etcétera. No, por lo general los derechos fundamentales simplemente requieren que el Estado
o los particulares se abstengan de violarlos para que estos sean cumplidos. Los derechos de segunda generación son derechos programáticos, son los llamados DESC, son derechos económicos, sociales y culturales que requieren que haya erogaciones y gastos por parte del Estado. Suelen además ser parte de políticas públicas, tienen que irse cumpliendo paulatinamente y no todos los estados los pueden cumplir en la misma medida. Derechos como la vivienda están ahí, derechos como la salud en su momento, hoy en día la salud ya es reconocida en Colombia, no en otros países, en Colombia, como un derecho fundamental después de haber hecho un tránsito bastante largo. Los derechos de tercera generación surgen más o menos en los años 60 y 70 con los movimientos ambientalistas. Muchos de estos derechos son derechos relacionados con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible, y además son derechos relacionados con movimientos sociales como los movimientos indígenas. De hecho, en los 60 y 70 en América Latina hay una unión bien interesante de causas entre el movimiento ambientalista y los movimientos indigenistas que buscaban derechos colectivos a sus tierras, etc. Muchas de las partes discursivas claves de estos dos movimientos se encontraron felizmente y lucharon juntos por un reconocimiento. Estos son los derechos de tercera generación. Estos derechos son colectivos, estos no son derechos de inmediato cumplimiento, no son derechos que se puedan pues pedir su ejecución de manera individual, son derechos que deben lucharse de manera colectiva. Son criticados por ciertos sectores de la doctrina porque pues equivalen a libertades, o sea, decir un derecho colectivo sería casi como un oxímoron, no es, o sea, un derecho debe ser algo individual, debe ser una libertad propia, algo como la vida, por ejemplo, uno no podría pensarla como un derecho colectivo, pero pues realmente, por ejemplo, los pueblos indígenas, su pelea es que todos sus derechos son colectivos y de hecho Colombia ha reconocido una cantidad de derechos a los pueblos indígenas que solamente se pueden ejercer de forma colectiva, incluido el derecho a la tierra, incluido el derecho a la consulta previa, pero también derechos más interesantes como a no ser desaparecidos. Ese es un derecho fundamental de los individuos y los indígenas los tienen de manera colectiva como el derecho a no ser desaparecido su pueblo completo. Es algo muy interesante que sucede en nuestro país. En el neoconstitucionalismo, el mismo que surgió, pues, por ejemplo, en los 90s y 80s en América Latina, donde se consagran constituciones como la nuestra de 1991, como la de Bolivia de 2009, la de Ecuador de 2008, reformas constitucionales en Argentina en los 80s, en Venezuela también. Todo este es el neoconstitucionalismo. Trae dos tipos principales de derechos y esto es común a la gran mayoría, sino a todas las constituciones latinoamericanas hoy en día. Lo primero son derechos colectivos en cabeza de una nación completa. Estos son derechos como el medio ambiente sano, derechos como la moralidad pública y administrativa, derechos como la prestación adecuada de servicios públicos, como la protección al derecho de la competencia, a los consumidores u usuarios, a los servicios públicos, al espacio público, al patrimonio, todos están generalmente en cabeza de una nación. Y además están los que están en cabeza de minorías. Aquí en Colombia tenemos una serie de derechos que están en cabeza de los pueblos indígenas dentro de la misma Constitución. Por ejemplo, el artículo 330 consagra bastantes como el derecho a la gobernanza, como el derecho colectivo a la tierra. El parágrafo del artículo 330 consagra el derecho a la consulta previa como un derecho que tienen todos los pueblos indígenas. Esto también se extiende a las minorías étnicas, no solo a las indígenas. Lo que pasa es que ya estos son derechos legales y no constitucionales. Por ejemplo, la ley 70 sobre pueblos afro-raizales y sus derechos le extiende los derechos de los indígenas a las comunidades afro, pueden tener propiedades colectivas, por ejemplo, y también tienen otro derecho colectivo que es importante, que es el de la etnoeducación, tienen derecho a ejercer sus costumbres, etcétera. Todos estos son derechos colectivos. Unos derechos colectivos que nosotros no tenemos
y no están en nuestra Constitución son los derechos a las comunidades campesinas. ¿Qué minorías titulares pueden ser, pues, estaré en la cabeza de estos derechos? Debe haber una coincidencia de qué. Primero, una identidad étnica. En Colombia muchos pueblos indígenas tienen derechos colectivos, pero no tienen el mismo derecho sobre las mismas tierras, por ejemplo. El derecho a la tierra lo tiene cada pueblo sobre su territorio. Entonces debe haber esa identidad étnica. Además debe haber una unidad lingüística, por ejemplo. Algunos pueblos en Colombia no tienen esta unidad lingüística, no aplican este criterio y se les reconoce el derecho, pero pues es una indicación. También, por ejemplo, creencias religiosas en común, la conexión sagrada con la tierra, la cosmovisión, toda esta coincidencia indica que estas minorías pueden ser titulares de un derecho colectivo. Por ejemplo, en Colombia hay un reconocimiento a los pueblos rom o gitanos de derechos colectivos también. No está, obviamente, el derecho a la tierra, pues porque son gitanos, no tienen una tierra determinada, pero tienen una serie de derechos colectivos. Están relacionados con la conservación de la identidad, de la cultura, de las tradiciones ancestrales, del manejo y el acceso a recursos naturales y a la propiedad o tenencia colectiva. Una persona, un individuo de un pueblo indígena no puede vender un pedazo de su territorio, por ejemplo. No lo puede hacer. Eso va en contra de la legislación. ¿Por qué? Porque el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas está en la cabeza del pueblo completo. Como es indivisible, pues esto no puede suceder. Ahora, ¿qué pasa en el derecho internacional? Y es bien interesante. Aquí les voy a dar 4 documentos de derecho internacional de soft law. Esto quiere decir que no son vinculantes, son indicativos, pero pues son muy importantes porque marcan las mejores prácticas sobre derechos colectivos. El primero es la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales e étnicas, religiosas, lingüísticas, etc. No nombra específicamente los derechos colectivos, pero sí habla de las libertades que tienen estas minorías, por ejemplo, de conservar su lengua, de ejercer su religión, etc. Esta declaración es adoptada por países que tienen naciones minoritarias, por ejemplo, España. España tiene a los catalanes, tiene a los vascos como naciones minoritarias y es signataria de esta declaración. Esta declaración se caracteriza por no tener ningún riesgo de que estas naciones se independicen. Es más bien como un esfuerzo de las naciones que las acogen, por ejemplo España en el caso que les di, de respetarlas dentro de sus particularidades, pero siempre que hagan parte de la nación del país como tal. Los países yugoslavos también hacen parte de esta declaración. Colombia no se abstuvo de firmar esta declaración, no nos interesa, nosotros no tenemos nacionalidades o minorías nacionales. Lo que sí tenemos son pueblos indígenas, que ya vamos a hablar de eso. Por su parte, en cuanto al desarrollo sostenible, ya como un derecho no de una minoría, sino de toda una nación, tenemos la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 1992. Esta declaración es pues una de las primeras después de la Declaración de Estocolmo de 1972 en hablar ya del medio ambiente como un bien general que está en cabeza de todo el mundo. Lo interesante de este es que también habla del desarrollo sostenible y no solamente lo nombra como un concepto, sino que también dice que debería ser un derecho. Como esto es una declaración de soft law, o sea, una ley no vinculante ni obligatoria, tenemos una percepción mucho más amplia y más interesante que nos guía sobre esto. Esta declaración tiene 25 principios del desarrollo sostenible, como la equidad intra e intergeneracional, que es la de todas las generaciones presentes y futuras, el de planeación, del manejo natural de los recursos. Esto lo veremos en otros videos más adelante. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas es la que habla de todos esos derechos colectivos como la tierra y la consulta previa que ya les hablé. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales es la que Colombia todavía no ha implementado. Nosotros no tenemos derechos nacionales de los pueblos campesinos, pero es bien interesante. Habla de los cuerpos, de los colectivos campesinos
con derecho a sus tierras. Esto es algo que nosotros deberíamos implementar.